noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A pesar del anuncio de que la vía panamericana sería reabierta por las comunidades indígenas, a esta hora continúa el bloqueo en el Cauca. Los camioneros están a la espera de la limpieza de la vía para continuar sus viajes. En Caldas también hay dificultades en la movilidad. Tenemos reportes en vivo con Freddy Calvache, Alejandra Ospina, José Fernando Berrío. Ahí están nuestros compañeros. Vamos primero con Freddy Calvache. ¿Qué pasa en Piendamó? Freddy. Hola Juanita, muy buenas tardes. Pues mire, policías que acaban de pasar por este sitio donde nos encontramos en el municipio de Piendamó nos dicen que aún no ha empezado la limpieza de la vía panamericana y que son por lo menos 25 los kilómetros que tienen que intervenir para quitar árboles, piedras, señales de tránsito que fueron ubicadas por los nativos precisamente para evitar el flujo vehicular por esta importante carretera internacional. Se ha habilitado una vía alterna, aquí a mi espalda está la vía a Morales, Suárez, para poder llegar hasta Cali. Por esa vía se han descongestionado cantidad de vehículos, sobre todo pequeños, que ya iniciaron el tránsito para poder llegar a sus destinos. En el peaje de Tunía continúan decenas de conductores de carga y pasajeros esperando que se cumpla con el anuncio de la apertura de la vía panamericana para poder continuar hacia sus destinos. Que no hay esperanza, o sea, que se van a sentar pero que no se han sentado. Supuestamente pasaron un poco de maquinaria porque han pasado muchas retroexcavadoras y dicen que están limpiando, pero ahora dicen que no. Esta vía alterna que comunica los municipios de Piendamó, Morales, Suárez fue habilitada para llegar hasta Cali. Sin embargo, los conductores dicen que no es seguro viajar por esta carretera. Las mulas no las podemos arriesgar por allá por el otro lado porque que se quedan pegadas por Morales y no nos garantizan la seguridad de los carros, entonces nos toca seguir esperando acá. El ministro del Interior aseguró que una vez se reinstale la mesa de negociación con las comunidades indígenas, se dará apertura a la vía panamericana. Habíamos venido trabajando desde hace 4 días. Anoche logramos avanzar de manera sustantiva en un asunto que es central en el pliego de peticiones que ellos nos habían entregado, que consiste en una modificación del decreto 982. Exigiéndole al gobierno que cumpla los acuerdos, exigiéndole al gobierno que declare la emergencia cultural, económica y social de los pueblos indígenas, que atienda los 16 puntos que le mandamos al gobierno nacional y que los ministros empezaron a abordarlo aquí. Según las autoridades, esta tarde se coordinará con las comunidades indígenas el despeje de la vía panamericana. Pues mientras que en Monterilla el ministro delegado por el Gobierno Nacional avanza en las conversaciones, en Popayán miles de habitantes de la capital del departamento del Cauca protestaron frente a la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, exigiendo que los nativos no realicen esta clase de vías, de hecho ya que traen infinitos perjuicios para los habitantes del departamento del Cauca. En Piendamó, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Freddy, gracias. Y en otro punto de la vía panamericana está Alejandra Ospina. ¿En dónde se encuentra y qué pasa en ese sector, Alejandra? Buenas tardes, yo los saludo desde La Agustina, esto en el norte del Cauca, y en el recorrido que hicimos desde la ciudad de Cali por toda la vía panamericana nos encontramos con que todavía había varios camiones que no han podido avanzar debido a los bloqueos, y cuando llegamos a este punto nos encontramos con que todavía había algunas piedras y pues los indígenas estaban bloqueando, pero hace pocos minutos se logró un acuerdo con la comunidad y se ha permitido que las máquinas hagan la remoción de las piedras solamente hacia las orillas. Esto porque los indígenas han dicho que dan un plazo de aquí hasta el miércoles para que se firme una acuerdo final con el gobierno, y si no se logra, el miércoles volverían a bloquear las vías. A pesar del anuncio del ministro del Interior, donde aseguró que a partir de este lunes 6 de noviembre en la mañana se levantaría el bloqueo de las vías, la Panamericana continúa con paso restringido. Sí, eso que a las 6 de la mañana nos daban vía, pero eso es una falsa mentira, vea. 7 días, ¿no? Estuvimos aquí en el peaje y sin comer, sin agua para ducharnos, nada. En el recorrido por la vía encontramos que en el peaje de Villarrica aún permanecen los conductores de tractomulas quienes no han podido llevar combustible hasta Popayán. Sí, esto es un engaño más de lo que nos están haciendo. Mire, nosotros ya llevamos más de 6 días, estuvimos aquí en el peaje. Sí, no teníamos que comer, no teníamos baños sanitarios, había ahí mucho compañero que está enfermo. Asimismo, en la vía que de Santander de Quilichao conduce a Mondomo hay camiones con alimentos y personas que salieron desde tempranas horas creyendo que estaría habilitada la vía. Sí, la idea de nosotros era llevar el producto hacia Popayán, pero no, la vía todavía continúa cerrada. Es muy importante que hagan un acuerdo, un arreglo, porque pues todos nos vemos perjudicados.
A esta hora en el corregimiento La Agustina, donde los indígenas permanecen bloqueando la vía, ha empezado a llegar la fuerza pública. En el momento en el que llegaron los uniformados también hizo presencia la minga indígena y después de una reunión acordaron que para permitir la remoción de las piedras que había en la vía debía retirarse la fuerza pública. En la información desde el norte del Cauca, Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol. Gracias, Alejandra. En Caldas, la minga continúa con enfrentamientos entre la fuerza pública y decenas de nativos que intentan salir a las carreteras para bloquearlas. José Fernando Berrío, ¿qué pasó en el último enfrentamiento? Juanita, primero le cuento que esta es la vía panamericana que comunica de Manizales hacia las ciudades de Medellín. Es el sector entre el kilómetro 41 y la entrada a Irra, ya en territorio de Risaralda. Sin embargo, las autoridades lo que dicen es que han sido en los últimos minutos y en las últimas horas han sido de nuevo víctima de los ataques que hacen estos indígenas que salen en el sector del Palo. Esto es al ingreso de los municipios de Supía y de Río Sucio, en el occidente de este departamento. Argumentan que les han lanzado rocas bastante grandes a los vehículos, como las tanquetas que utiliza el ESMAD, y también con armas que ellos están fabricando, como los famosos tatucos que los hacen con PVC. También tienen bombas molotov y otro tipo de elementos que ellos utilizan para tratar de llegar hasta la carretera. Los ataques con rocas a las tanquetas y con armas explosivas artesanales a los escuadrones son permanentes en la vía que conduce de la carretera principal a Medellín hacia los municipios de Supía y Río Sucio en el occidente de Caldas. Desde la montaña del resguardo de la Trina, en Supía, son repelidos los constantes ataques de los cerca de 700 nativos. Seguimos conteniendo aquellos intentos de desmanes y de bloqueo que quieren hacer los vándalos, lanzando árboles, piedras con piedras o inclusive artefactos explosivos como bombas molotov desde las partes altas de la montaña. Los voceros indígenas piden que sea el gobierno de Caldas el que negocie con ellos. En este momento, sinceramente, no consideramos interlocutor válido a ninguno de sus delegados, sino que los diálogos y la negociación o concertación que sea directamente con el gobernador titular, el doctor Guido Echeverri, pues porque precisamente lo que necesitamos es avanzar en la toma de decisiones y en los compromisos que se puedan llegar con el gobierno departamental. Según comunicaciones del Consejo Regional Indígena, han resultado 7 indígenas heridos en enfrentamientos y 1 retenido. Es precisamente el Consejo Regional Indígena de Caldas quien dice que ellos continuarán intentando hacer bloqueos, así se esté tratando por parte del gobierno nacional llegar a esa mesa de negociaciones con éxito. También hay que decir que a esta hora la Panamericana, la troncal de Occidente, está totalmente habilitada porque se cumple con la operación Retorno. Solamente en ese sector del Palo, al ingreso de Supía, las autoridades tienen que hacer algunos cierres temporales para evitar que sean víctimas de pronto las personas que pasen de estas agresiones de los indígenas. Información a esta hora desde Carreteras de Caldas, José Fernando Berrío Becerra en Noticias Caracol.